De laico en la iglesia, en Koinonia Radio, 800 AM, Cadena Baja California. Un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica y sobre todo, trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven. Bienvenidos. Hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de la misión del laico en la iglesia. Pero más que bienvenidos a este programa, bienvenidos a Koinonia Radio en esta nueva etapa que iniciamos ayer a través del 800 AM. Una alegría estar nuevamente con ustedes y estar nuevamente al aire en este proyecto de evangelización que tiene nuestra Iglesia Católica de Tijuana. A nombre del señor arzobispo don Rafael Romo, a nombre del padre Jeff, a nombre del padre Israel y de todo el equipo que estamos en esta comunidad, sean bienvenidos. Qué hermoso poder continuar con esta misión y sobre todo convencernos de que Dios siempre prevalece, no obstante las circunstancias, no obstante no entendamos algunas de las situaciones que nos pasan. Pero ya estamos de nuevo al aire, hermanos, y sigamos buscando la verdad y sigamos buscando a Dios. Después de este saludo y de transmitirles esta alegría, quiero comunicarles que tenemos muchas noticias, que han pasado muchas cosas en nuestra iglesia y que nuestra iglesia seguimos caminando y no obstante calumnias, malas noticias, nuestra iglesia continúa. ¿Por qué? Porque fue fundada por Cristo, porque nosotros fuimos invitados por Dios, porque Dios nos creó a nosotros y mandó a su Hijo Jesucristo para que todos nos salváramos. Ese es el lema de este programa, la misión del laico en la iglesia, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Hermanos, los invitamos a que sintonicen Koinonia Radio todo el fin de semana, desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 5 de la mañana del lunes, 24 horas al aire todo el fin de semana. Y entre semana, de lunes a jueves, desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Sintonicen pues, hermanos, esta programación, apoyen con su entusiasmo, con su dinero, con sus acciones a este proyecto que tenemos aquí en nuestra ciudad de Tijuana y que es nuestro, hermanos, porque es aquí donde vivimos, es aquí donde nos desarrollamos y es aquí donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos ha llamado para colaborar, para intervenir en la tarea de evangelización. Alzando la voz para evangelizar es el lema de Koinonia Radio. Levantemos la voz, apoyemos este proyecto, hermanos. Les recuerdo, 800 AM, y si quieren comunicarse con nosotros durante el programa o durante todo el tiempo que está esta programación, pueden llamarnos al 608-3652 desde Tijuana. Si llama desde fuera, si llama desde fuera de Tijuana, hay que anteponer la clave 664, después 608-3652. Si quiere entrar a la página de Koinonia Radio, puede hacerlo a través del internet www.tj como Tijuana, tjcatólico.com. Hermanos, bienvenidos. En este primer programa, pues vamos a hablarles y a recordarles de lo que trata este programa, de cuáles son nuestras metas, hacia dónde queremos caminar. Y vamos a hablar también de las lecturas de mañana, de la misa del tercer domingo del tiempo ordinario. ¿De qué se nos va a hablar? ¿Qué nos dicen las lecturas para que cuando vayamos a misa, pues ya lleguemos con una idea de lo que va a pasar, de lo que va a tratar la liturgia? También daremos, como acostumbramos, los mensajes de la semana del Santo Papa, del Santo Padre, el Papa Francisco. Ha dado 2 mensajes muy importantes en esta semana, además
de que pues con tristeza y también con algo con interés vemos el Papa no viene a nuestro país en este 2015. Estaba programado para que viniera, pero en esta semana se hizo el anuncio que no viene. Visitará Estados Unidos, Panamá y Ecuador, pero no viene a nuestro país, de tal forma que con tristeza recibimos la noticia y estaremos muy pendientes de las declaraciones que se hagan desde el Vaticano, sobre todo para descubrir los motivos por los cuales el Papa realmente no puede venir a nuestro país. Se especula mucho acerca del tema, pero tendríamos que obedecer a las informaciones y a las declaraciones formales que salen desde el Vaticano para evitar especulaciones. Y sabemos que el Santo Padre, el Papa Francisco, pues está iluminado por el Espíritu Santo y seguramente él habrá tomado la mejor decisión. Hablaremos pues de los mensajes del Santo Padre, hablaremos del tiempo ordinario y si nos queda tiempo en el programa, hablaremos del mensaje que la semana pasada el Santo Padre hizo con motivo de la Cuaresma del año 2015. En fin, hermanos, háblenles a sus amigos y a sus familiares para que sintonicen el 800 de AM, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar, y que permanezcan con nosotros durante los siguientes 60 minutos y, si pueden, durante todo el fin de semana, que estén sintonizando este llamado a la evangelización. Hermanos, este programa trata precisamente de esa encomienda que nos hacen a todos los católicos, a todos los fieles católicos, para que evangelicemos. La misión del laico en la Iglesia es dar a conocer a Dios, dar a conocer a Dios a todas las personas y lanzar ese mensaje de evangelización. Recuerden que es un mandato que nos dio nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Id por todo el mundo y evangelicen y anuncien el evangelio. Entonces, hermanos, no nos dijo si pudieran, si les queda tiempo, si son capaces, vayan de favor. No, es una orden, es un mandato. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Entonces, de eso se trata esta misión. Este es el motivo fundamental de este programa. Y obedeciendo precisamente el mandato de Cristo, tomando el papel que no tenemos de misioneros, pues eso es lo que estamos haciendo, de tal forma que animémonos los unos a otros. Y así como se trata este programa, así son, esta es la metodología que llevamos. Procuramos hablar de las lecturas que vamos a leer los domingos, hacer una reflexión, vivir los tiempos y explicar los tiempos que estamos viviendo en nuestra iglesia, y explicamos también el tiempo litúrgico que vivimos. También lo que hacemos es estar muy al pendiente de las noticias del Santo Padre, de los mensajes que se dan. Recuerden, hermanos, que nosotros los católicos comprometidos tenemos que ser heraldos de la voz del Santo Padre. A todas las personas que a veces viven medio distraídas, las personas que no están muy relacionadas con la vida parroquial, pues nosotros tenemos que llevarlos, de tal forma, hermanos, que sigamos adelante, sigamos por el mundo, y que no nos interese si a veces se nos ataca o a veces se nos calumnia. Recuerden, hermanos, que siempre haciendo cosas buenas, obras buenas y ayudando a los demás es el mejor camino, el camino más seguro para encontrar nuestra salvación. De tal forma que felicidades al equipo de Koinonia, que lanza nuevamente la voz para evangelizar, que levanta la voz para evangelizar. Muchas gracias a quienes hacen posible que estas voces y que estos mensajes lleguen hasta ustedes. Que nuestro Señor los bendiga siempre, y que el corazón de las personas que hacen posible que esta señal llegue hasta sus hogares se mantengan siempre con el interés de ayudar a los demás. Son nuestros deseos, es lo que nosotros queremos que suceda en nuestra ciudad, porque sabemos, hermanos, que en una ciudad en donde existe mucha violencia, en donde existe desigualdad, sobre todo en la riqueza que poseen las personas, sabemos que puede haber problemas.
de tal forma que sigamos nosotros adelante con este mensaje. Promovamos la verdad y promovamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha sido enviado por Dios Padre para que nos salvemos. En una entera voluntad de Dios nos ha creado, libremente nos creó y con el único fin de que nosotros nos salvemos. Entonces, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, nos ha creado libremente para hacernos partícipes de su vida bienaventurada. Por eso, hermanos, en todo este tiempo y en todo lugar, nos debemos acercar como hombres. Dios se acerca a nosotros y nos llama. Hagamos que este llamado resuene en los corazones y en la mente de todos nuestros hermanos. Vamos a continuar después de esta pausa. No le cambie. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Coinonía Radio 800 AM, Imagen Católica en Tijuana. Moriplus Cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus Cápsulas. Adquiérela en Coinonía Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus Cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Coinonía Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Coinonía Radio, nueva línea telefónica. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y vamos a compartir juntos las lecturas del día de mañana. Mañana domingo es el tercer domingo del tiempo ordinario. Recordemos que el tiempo ordinario no es que sea un tiempo litúrgico que no tenga importancia. Más adelante vamos a hablar del significado del tiempo ordinario. Vamos, hermanos, a leer la primera lectura que leeremos mañana del libro del profeta Jonás, y dice así: En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como lo había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruido. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo
que había determinado imponerles. Esta es palabra de Dios. Convertirse, hermanos, esa es la palabra clave que vamos a reflexionar mañana domingo en la liturgia. Los ninivitas, ante la predicación amenazante de Jonás, hacen penitencia y se convierten. Jesús, según el Evangelio de Marcos, comienza su predicación en Galilea, invitando a la conversión. Convertíos y creed en el Evangelio. Ya veremos en un momentito más en la segunda lectura que se nos señalan las consecuencias de la verdadera conversión. Entonces, hermanos, convirtámonos. Ya no importa que no hayamos llegado al tiempo de Cuaresma todavía, pero el tiempo ordinario nos enseña precisamente a esto. En el tiempo ordinario tenemos que conocer al Señor, a un Señor maduro, a un Cristo que ya está muy consciente de su misión y que va haciendo el bien. Entonces, recordemos esa palabra, convirtámonos, hermanos. Si somos egoístas, desprendámonos de algo que nos cuesta. Si no hemos perdonado, si no hemos logrado convencernos de que tenemos que perdonar a nuestros familiares por algo que nos hayan hecho, tenemos que ser conscientes de que el tiempo, no tenemos todo el tiempo en la vida y que la vida es corta. De esto nos habla la segunda lectura, que es tomada de la carta del apóstol San Pablo, y dice así: hermanos, les quiero decir una cosa, la vida es corta, por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, y los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Qué lección nos da y qué fuertes las palabras. Hermanos, ¿alguno de ustedes conoce a alguien que haya vivido más de 130 años? No hay, hermanos, no hay. En este tiempo son muy pocas las personas que han vivido 100 años y no tenemos a nadie en el mundo que tenga 200 años de vida. ¿Qué quiero decirles con esto? Que si llevamos 2000 años de la era cristiana, después de que estuvo Cristo aquí, estamos en el año 2016, nadie de los que vivimos ahora ha vivido tantos años. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, nos dice que la vida es corta y nos invita a que nos apresuremos, a que nos convirtamos, como en la lectura del profeta Jonás, para que nosotros podamos llegar a poder disfrutar de la gloria, de la presencia de Dios. Hermanos, recordemos que Dios nos quiere con nosotros, Dios nos quiere con Él, y si nosotros no somos capaces de convertirnos, de aprovechar el tiempo para lograr estar con Él, no lo vamos a lograr. Se nos ha advertido que tenemos que cambiar y que tenemos que convertirnos. Entonces, una es la invitación a que cambiemos y a que nos convirtamos, y la segunda lectura nos advierte de que no tenemos todo el tiempo del mundo, de que nadie vive para siempre y que no obstante tomemos aguas milagrosas, no podremos vivir para siempre. De tal forma que esa es la invitación. El Evangelio, hermanos, es tomado del apóstol San Marcos y dice así: después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a sus hermanos y a su hermana Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y les dijo:
y los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Dios quiere la conversión, puesto que Dios ama al hombre y desea que el hombre sea feliz. Por eso el Señor quiere que nos convirtamos y que vivamos. Convertirse, ¿qué significa? Significa dejar el camino equivocado en una felicidad aparente, y tenemos que enderezar los pasos. ¿Hacia dónde, hermanos? Hacia el camino del bien, de la verdad y de la plenitud. Esto es lo que hicieron los ninivitas cuando Jonás predicó en su ciudad la destrucción a causa de su mala conducta. Esto es, hermanos, lo mismo lo que hicieron igualmente Pedro y Andrés, Santiago y Juan, cuando Jesús les llamó a su seguimiento. Dejando el camino en el que se encontraban, siguieron el camino de Jesús. En la vida de la iglesia, el bautismo es el lugar de la conversión primera y fundamental, pero la llamada de Cristo a la conversión, a impulsos de la gracia, sigue resonando en la vida de los cristianos, como tarea ininterrumpida de penitencia y de renovación. Nos llaman a la conversión, con fe, al seguimiento. La conversión, hermanos, es a la vez una llamada y una respuesta. Dios nos llama a convertirnos y el hombre responde con la conversión gracias al don de la fe. En base a la fe en Dios, el hombre se convierte y vive la experiencia nueva de vivir orientado hacia Él. La fe que previene la conversión también la acompaña y la sigue para dar frutos de conversión en la conducta y vida diarias. Una conversión sin el acompañamiento de la fe no sería otra cosa sino un puro y momentáneo sentimiento, o sea, un fervorín suscitado por una experiencia fuerte. Es decir, se reduciría a algo superficial y desprovisto de futuro. Sin embargo, cuando la conversión se funda en la fe y es acompañada por esta, entonces lo más natural es que culmine con el seguimiento. Tendríamos que ir pisando las mismas huellas de Cristo en el camino de la vida. En tiempo de Jesús, eran los discípulos los que cogían al rabino o al maestro. Jesús hace lo contrario. Es Él quien elige y dice a sus elegidos: sigue mis pasos, camina tras mis huellas, así serás mi verdadero discípulo. ¿Por qué convertirse, hermanos? San Pablo en la segunda lectura nos lo dice: el tiempo se acaba, la apariencia de este mundo está a punto de acabar. En otros términos, convertirse implica un doble motivo. Primeramente, la conciencia de que este mundo no es eterno, es más bien efímero, es más bien pasajero. Y en segundo lugar, la convicción de fe de que solo Dios ha vencido el tiempo, no pasa, vive en el reino del eterno. La fugacidad de la vida humana y la eternidad de Dios, Padre rico en amor y misericordia, son dos verdades complementarias con las que se debe motivar toda verdadera conversión. Si hubiese otros motivos, hermanos, habría que pensar que no son válidos, que no los debemos de considerar. ¿Es necesario convertirnos? En el mundo y la mentalidad actuales hay muchos que ya están alejados de Dios y que adoptan comportamientos inmorales en el ámbito familiar o profesional. Son extraños a la vida de la comunidad parroquial o eclesial y con todo esto se creen que llevan una vida buena, que carecen de toda culpa, que no hacen mal a nadie y por consiguiente que no tienen necesidad de conversión. ¿De qué habrá de convertirse cuando el hombre cree estar en el buen camino? Este es el verdadero drama de nuestro tiempo, hermanos. La lujuria no es un pecado, simplemente es una evasión. Así pensamos. ¿De qué otra forma pensamos? El drogarse es en unos casos una necesidad, en otros se presenta como una exigencia del medio ambiente juvenil.
El murmurar o calumniar al prójimo es un convencionalismo social o un requerimiento del propio miedo. Quienes piensan así y actúan y no ven la necesidad alguna de convertirse porque su comportamiento es normal y es aceptado socialmente. Vamos a terminar este mensaje después de la pausa, hermanos, no les cambien. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Amén, aleluya, amén. Celebremos el año de la vida consagrada. Asiste al gran concierto de alabanza al Señor en el Palenque de Tijuana del Parque Morelos, Con la participación del grupo de música católica GESEL. Amén, aleluya. La voz de la hermana María Inés de Jesús. Tengo todo, ya nada anhelo, la mejor parte logré encontrar. Y el padre Miguel Ángel Sánchez. sábado 31 de enero del 2015, a partir de las 5 de la tarde. Para adquirir tus boletos en tu parroquia. Infórmate al 684-8411 y 664-188-7869. Donativo 100 pesos. Concierto de música católica, canta, alaba y danza para el Señor, porque la vida consagrada es luz para nuestra sociedad. Celebremos el año de la vida consagrada. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Hermanos, ya estamos de regreso y en el segmento anterior estábamos hablando y analizando las lecturas que vamos a revisar mañana en la Santa Misa, tercer domingo ordinario, tercer domingo del tiempo ordinario. Bueno, y en la primera lectura del profeta Jonás se nos habla de la necesidad de convertirnos y esa invitación que hace el profeta Jonás mientras caminaba por la ciudad de Nínive. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo nos advierte que debemos de convertirnos y que no tenemos toda la vida para hacerlo. Es decir, que el tiempo se acaba y que tenemos que apurarnos para convertirnos. Y en la lectura del Santo Evangelio, Cristo nos dice que nos convirtamos. De tal forma, hermanos, que estábamos analizando que
porque nos pasan épocas en la vida en que pensamos que nuestras obras malas no son pecados, simplemente que son cosas normales, porque la sociedad en la que vivimos, el relativismo, nos hace pensar que nada está mal. Entonces, si un muchacho se droga, ¿está mal? No está mal, nos dicen. Simplemente es una forma de escaparse de la realidad, de tantos problemas que tiene. Si una persona no está participando en su vida parroquial, no está haciendo obras buenas, no hace apostolados, no está mal, simplemente se está tomando un espacio para descansar y no quiere estresarse. Entonces, hermanos, veamos bien qué es lo que nos está pidiendo Dios en las lecturas que revisaremos mañana. Que nos convirtamos, que nos sacudamos de la pereza. No podemos confundirnos. La conversión tiene que ser mediante la fe, y la fe es la respuesta del hombre a la revelación que Dios nos hace de su verdad y de nuestro bien. Siendo verdad de Dios, no es nuestra verdad, es la verdad de Dios, tiene que ser objetiva y por tanto debe medir nuestro comportamiento. Esa verdad de Dios para nuestro bien la encontramos en la doctrina de nuestra Iglesia Católica. Y si no reconocemos esto, hermanos, pues no podemos avanzar como católicos. Esto es indispensable para abrir el alma a la conversión. Mientras no reconozcamos a Dios y no reconozcamos esta doctrina, es tanto como cerrarle la puerta a toda posibilidad de convertirnos. ¿O a poco, hermanos, creemos los cristianos en todas las enseñanzas que la Iglesia nos propone a nuestra inteligencia y a nuestra fe? ¿Son verdades de fe y de moral enseñadas por la Iglesia los parámetros con los que medimos nuestra conducta? Analicemos cada uno de nosotros si realmente estamos siguiendo los dogmas y los ordenamientos que nos da nuestra Santa Iglesia Católica. Hermanos, el auténtico seguimiento de Cristo no puede hacerse sin una verdadera conversión, obra de una fe objetiva, intensa y profunda. ¿Y cómo vamos a tener una fe objetiva, intensa y profunda si ni siquiera nos preocupamos por ir a misa, aunque sea los domingos, y no nos ocupamos de las cosas de Dios? Entonces, mañana en las lecturas que escucharemos en la Santa Misa, se nos va a invitar a tres cosas: a que nos convirtamos, a que nos apuremos y a que sigamos a Cristo como Él le pidió, como Él nos escogió a nosotros, de la misma forma que escogió a sus apóstoles. Seamos conscientes de algo. No es que nosotros escojamos a Cristo, es que Cristo nos ha escogido a nosotros. Y ese privilegio que tenemos los católicos debemos de aprovecharlo y debemos de tomar conciencia. Que Dios y el Espíritu Santo nos ilumine mañana y que complementemos estos comentarios con las reflexiones que haga cada uno de los sacerdotes a la misa donde ustedes asistan. Vayan, hermanos, a misa mañana domingo. Hay muchas misas, hay muchos horarios, hay muchas parroquias en Tijuana, de tal forma que no es pretexto para que nadie se quede sin escuchar la Santa Misa. Vayan y participen, acérquense con su párroco, con el sacerdote que les toque y digan que son católicos y que quieren participar. Y que estas enseñanzas que recibimos en cada misa vayan haciendo que eso sea posible, que nos convirtamos, que nos apuremos y que sigamos a nuestro Señor. Bueno, pues hasta allí el mensaje que tenemos con motivo de la Santa Misa de mañana. Ahora vámonos a los mensajes del Santo Padre. Hay un mensaje del Santo Padre que nos invita a que dejemos las redes sociales, que dejemos los celulares y el Twitter y que reaprendamos a hablarnos en familia, nos dice el Santo Padre. Y esto lo hizo ayer en un mensaje
con motivo de que era Día de los Medios de Comunicación. Y el Papa Francisco instó ayer viernes a las familias a dejar de lado sus celulares y sus cuentas de Twitter y que volvamos a hablarnos entre familia. En el mensaje anual del Día Mundial de las Comunicaciones que celebra la Iglesia Católica, el Papa Francisco dijo que los medios pueden facilitar o complicar la comunicación de las familias al ayudar a que parientes en lugares remotos se mantengan en contacto, pero también pueden permitir que otros se ignoren entre sí. Hermanos, ¿no se han dado cuenta? Pues es difícil que estemos cada uno de nosotros en el momento íntimo de cada familia en donde están comiendo todos juntos. Nosotros, por ejemplo, en casa, pues tenemos una regla. Si vamos a comer juntos, pues nadie puede estar revisando su teléfono. Ese es un trato que tenemos en nuestra familia. Pero vayan a los restaurantes, hermanos, vayan a las cafeterías. Y pues sí se encuentran o a parejas o personas, compañeros de trabajo, pero vayan a donde hay familias y vean, observen esta situación. Cada miembro de la familia está metido en su celular y no están conviviendo como familia. El papá está revisando correos, la mamá está enviando mensajes de texto con alguna amistad y los hijos están metidos jugando algo de lo que vienen en estos teléfonos o en las tabletas. Y entonces es muy común ver familias de 4 miembros, de 5 miembros y cada uno en su mundo. Cuando les traen los meseros los alimentos, pues nada más mueven el teléfono para que les sirvan y luego se ponen a comer. No se bendicen los alimentos, no se voltean a ver unos con otros. Es más, me he puesto a analizar y no se dirigen la palabra en toda la comida. Pues han de decir que fueron a comer juntos, pero juntos no estaban cada quien por su lado. Y el Papa ayer viernes nos invitó a que dejáramos los celulares y el Twitter y las redes sociales, sobre todo cuando estemos en familia. Recordemos que estos 2 años el Santo Padre va a estar trabajando para que se unan las familias, para que tengamos valores familiares, porque pensamos que esto es una de las situaciones que puede hacer que el mundo cambie. Entonces, que no se ignoren las personas entre sí. El gran desafío al que nos enfrentamos hoy es aprender de nuevo cómo hablar unos con otros, no simplemente cómo generar y consumir información, dijo el Santo Padre. El tema del mensaje de este año coincide con la estrategia del Pontífice de centrarse en las familias durante 2 años, que culminará en octubre con una gran reunión de obispos donde se deben establecer nuevas formas de atender a las familias que conviven con el divorcio, la convivencia sin matrimonio, hijos homosexuales y otras cuestiones. Qué dura realidad nos está tocando vivir, y el Papa, el Santo Papa Francisco, es consciente de esta situación y se va al fondo de las cosas, a la convivencia familiar. El Papa dijo que los niños aprenden primero a comunicarse en el seno de la familia, dándose cuenta cómo tratar con gente de distintas edades y experiencias. Como consecuencia, el Papa agregó que las familias son un modelo para toda comunicación, puesto que es dentro de ellas donde los niños aprenden primero a perdonar. Un niño que ha aprendido en su familia a escuchar a los demás, a hablar respetuosamente y a manifestar sus opiniones sin negar las de los demás, estará dispuesto al diálogo y la reconciliación en la sociedad, nos dice el Papa en su mensaje. No existe la familia perfecta, dijo el Papa. No deberíamos temer a las imperfecciones, debilidades o conflictos, sino aprender a enfrentarlos de manera constructiva. El Papa se refirió ayer viernes a la familia en otro discurso al Tribunal de la Rota Romana, al Tribunal del Vaticano, que maneja los casos de anulaciones de matrimonios,
instó a los tribunales eclesiásticos en todo el mundo a ofrecer esos servicios gratuitamente por considerar que todos los católicos tienen derecho a la justicia por parte de la Iglesia. Los sacramentos son gratuitos, enfatizó el Papa Francisco. Hermanos, dejemos el Twitter, dejemos los celulares y reaprendamos a hablarnos en familia. Es la invitación que nos hace el Papa. Si vamos a estar comiendo juntos, estemos juntos y comuniquémonos entre nosotros, los más cercanos, los miembros de mi familia. Vamos a continuar después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Tu Iglesia Católica te acompaña. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Nuestro Dios poderoso es. Objetivo de Koinonía Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonía, lo que somos, lo que vivimos. Koinonía Radio Cultural, un puente de comunicación entre el mundo y la cultura. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, en este último segmento del programa y aquí vamos a hablar del tiempo ordinario. Recordemos que en nuestra iglesia tenemos los tiempos litúrgicos y el año de calendario que tenemos, la iglesia lo organiza en diferentes tiempos. Bueno, los tiempos, y no es que uno sea más importante que otro, simplemente son tiempos que nos sirven para ir nosotros de alguna forma, meditando en las diferentes etapas de la vida de nuestro Señor. Las celebraciones, hoy estamos precisamente en el tiempo ordinario y hay diferentes signos que nos hacen que identifiquemos cada uno de los tiempos. En el tiempo ordinario, el ornamento con el que vamos a ver a los sacerdotes es el verde. Cada vez que veamos en la Santa Misa, cuando celebramos la Navidad y cuando celebramos la Pascua, que son otros tiempos ordinarios, son de blanco. Ya sabemos que la Cuaresma es el morado. Entonces, el tiempo ordinario no significa que tenga poca importancia, que vaya a pasar desapercibido. Sencillamente, con este nombre de ordinario se le quiere distinguir a los tiempos más fuertes que tiene la Iglesia y que son el ciclo de la Pascua y el de la Navidad. Y ya sabemos que el ciclo de la Pascua y de la Navidad tienen sus periodos de preparación y su periodo de prolongación. O sea, la Pascua, el periodo de preparación es la Cuaresma y el periodo de preparación de la Navidad es el Adviento. Entonces, seamos conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Y este tiempo ordinario, hermanos, es el tiempo más antiguo de la organización del año cristiano. Y
ocupa la mayor parte del año. Varía según cada año, pero son 33 o 34 semanas de las 52 semanas que tiene el año. El tiempo ordinario, hermanos, tiene una gracia particular. ¿Por qué? Porque en este tiempo hay que pedir a Dios y hay que buscar con toda la ilusión de nuestra vida. Hay que buscar a Dios con toda la ilusión de nuestra vida. Así como en este tiempo ordinario vemos a un Cristo ya maduro, responsable ante la misión que le encomendó su Padre. Lo vemos crecer en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios su Padre y de los hombres. Le vemos ir y venir, desvivirse por cumplir la voluntad de su Padre. Lo vemos brindarse a los hombres. Y, hermanos, recordemos las lecturas, recordemos las enseñanzas, cómo nos decía que muchedumbres, miles de personas seguían a nuestro Señor. Yo el otro día estaba pensando, si un doctor empieza a consultar a las 8 de la mañana y como es muy buen médico, pues tiene muchos pacientes, entonces siempre tiene lista de espera y los pacientes a veces llegan a tener que estar ahí esperando, por eso son pacientes, porque tienen que esperar hasta 2 horas, porque pues el doctor tiene alguna emergencia o tiene que atender de urgencia a algún paciente que no estaba en la lista de citas. Entonces se le van haciendo más prolongada la espera entre un paciente y otro. Y cuando hablas con los doctores ya por las noches, ¿cómo te sientes? Muy cansado, te dice el doctor. ¿Por qué? Atendí a 45 pacientes el día de hoy y no tuve tiempo ni de comer. Entonces, ¿cómo terminan los médicos después de esas jornadas de atender a tantas personas, de oír sus problemas, de estar pensando de cómo los van a recetar? Bueno, imagínense cómo serían las jornadas de nuestro Señor en donde lo seguían miles de personas, no 45 personas como los médicos que atienden ahora, sino miles de personas. ¿Cuántos querían tocarlo? ¿Cuántos milagros tendría que hacer? ¿Cuántos milagros hacía? Nos dice el apóstol Juan que se escribieron esas memorias en sus evangelios para que quedara constancia de lo que había pasado, que son solamente unas, pero que si se escribieran todo lo que había hecho Cristo en sus 3 años que había estado en su vida pública, no cabrían en todo el mundo todos los volúmenes de los libros que se iban a escribir. Entonces, hermanos, era una vida entregada a los demás, de servicio a los demás, dando esa buena noticia de que Dios nos ama, de que Dios nos perdona, que tenemos que convertirnos, que lo sigamos. Esa fue su doctrina. Qué tan importante fue nuestro Señor, que cambió la historia, que dividió la historia de la humanidad desde su presencia y a partir de su presencia, o sea, desde antes de que Él viniera y a partir de que Él vino. Entonces, esa parte, hermanos, de ese Cristo maduro, de ese Cristo que trabajaba en su misión, de eso nos habla el tiempo ordinario. Entonces es un periodo litúrgico, un tiempo litúrgico muy hermoso porque nos permite que conozcamos a Cristo y al conocer a Cristo podemos conocer a Dios, hermanos. Y no vamos a misa a veces porque estamos cansados o no hacemos una obra buena, una obra de caridad porque ya estamos cansados. Recordemos, aunque sea un momento, las jornadas extenuantes que vivía nuestro Señor. Y después de terminar, y después de hacer los milagros, se retiraba en solitario a hablar con su Padre. Era un hombre de oración y eso le valía poder hacer tantos prodigios que tenía, porque tenía una comunicación muy estrecha con nuestro Padre Dios. Entonces, en este tiempo debemos de buscar crecer y madurar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor y sobre todo cumplir con el gozo de la voluntad santísima de Dios. Esta es la gracia que debemos buscar e implorar a Dios durante estas 33 semanas del tiempo ordinario. Crecer, crecer, crecer
El que no crece se estanca, se enferma y muere. Debemos crecer en nuestras tareas ordinarias, en nuestro matrimonio, en la vida espiritual, en la vida profesional, en el trabajo, en el estudio, en las relaciones humanas. En todo debemos de crecer. Crecer también en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestros éxitos y de nuestros fracasos. ¿Cuántas virtudes podemos ejercitar en todo esto, hermanos? El tiempo ordinario se convierte así en una especie como de gimnasio auténtico para encontrar a Dios en los acontecimientos diarios. Debemos ejercitarnos en virtudes, crecer en santidad y sobre todo, este tiempo se convierte en un tiempo de salvación, en tiempo de gracia de Dios. Todo es gracia para quien está atento y tiene fe y amor. ¿Y a poco no, hermanos? Si todos nuestros actos y todas nuestras actividades, desde que despertamos hasta que nos dormimos, estamos pensando en Dios y dedicándole a Dios nuestra vida, todos nuestros actos, todas nuestras actividades tendrían que ser un acto de fe en Dios. Y el espíritu, ¿cuál es el espíritu que debemos de tener en este tiempo ordinario? Pues queda muy bien descrito en el prefacio sexto dominical de la misa. ¿Cómo decimos en el prefacio, hermanos? En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Hermanos, este tiempo ordinario se divide como en dos tandas, o sea, una primera después de la Epifanía y el bautismo del Señor, o sea, algo que acabamos de vivir. Acuérdense que después de Navidad, termina el tiempo de Navidad, sigue el bautismo del Señor, luego la Epifanía o la manifestación del Señor o la visita de los Reyes Magos, ¿verdad? Y hasta el comienzo de la Cuaresma. Hasta allí vivimos la primera tanda. Y la segunda tanda la vamos a vivir desde después de Pentecostés y hasta el Adviento. Ya sabemos que después del Adviento sigue la Navidad y después lo que acabamos de describir. Entonces, la Iglesia nos invita a aprovechar este tiempo ordinario con gran fervor, con esperanza, creciendo en las virtudes teologales. Hermanos, recordemos que el tiempo ordinario es tiempo de gracia y tiempo de salvación. Encontraremos a Dios en cada rincón de nuestro día. Basta tener ojos de fe para descubrirlo. Que no vivamos miopes, que no vivamos confundidos y encerrados en nuestro egoísmo y problemas. Dios va a pasar por nuestro camino y durante este camino y durante este tiempo debemos de mirar a Cristo apóstol, que desde temprano ora a su Padre y después durante el día se desvive llevando la salvación a todos, terminando el día rendido a los pies de su Padre, que le consuela y le llena de su infinito amor. De ese amor, hermanos, que al día siguiente nos comunicará a raudales. Si no nos entusiasmamos, hermanos, con el Cristo apóstol, con el Cristo lleno de fuerza, de amor y de vigor, ¿con quién nos vamos a entusiasmar? Dejémonos acompañar por Cristo durante este tiempo ordinario, para que aprendamos de Él cómo comportarnos con nuestro Padre Dios y cómo comportarnos con los demás, con los acontecimientos prósperos o adversos de la vida. Dios nos va a dar la luz y nos va a decir cómo debemos comportarnos. Vayamos con Él, vayamos con Dios. Y si queremos ser santos para santificar y elevar a nuestro mundo, la única respuesta es Dios. Nos vemos y nos escuchamos, hermanos, la semana que entra, y que Dios nos bendiga a todos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. La misión del laico en la Iglesia es contribuir a que todos los hombres se salven, llevando una vida conforme a los designios de Cristo y de su Iglesia. En pocas palabras, los laicos son los encargados de que el reino de Dios se haga una realidad en los diversos campos que forman su vida. Yo soy Ángel Martín del Campo. Que Dios les bendiga y hasta en nuestro siguiente programa.
Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.